el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primordial en nuestra vida debería ser buscar de Dios, y todo lo otro debería de ser secundario. Y no es fácil hacer eso, ¿verdad? Porque las preocupaciones, los afanes, las ansiedades quieren tomar control de nosotros, y en este verso es exactamente lo que Jesús estaba hablándole a la multitud. Hablaba sobre el afán y la ansiedad, y que Él estaba diciendo: no te preocupes de esas cosas, porque yo me encargo de ti. Busca primeramente de mí. No dejes que tus preocupaciones te paren de buscar de Dios y ponerlo en primer lugar. Que tu mayor anhelo sea buscar de su presencia, que desees ver su gloria, que veas la manifestación de su poder en tu vida. No dejes que las distracciones de este mundo te quiten la bendición que Dios tiene para ti. Y vamos a levantar nuestras manos en esta mañana y pedirle: Señor, queremos más de tu presencia. Llena este lugar de tu gloria, Padre. Lléname a mí, Señor. Yo quiero, Señor, ser más como tú, tener un corazón como tú, tener tu mente, Señor, vivir mi vida en obediencia a ti. Oh Jesús, lo que deseamos es tu presencia. Lo que deseamos, Señor, es tu gloria manifestada en nuestras vidas, Señor. Queremos verte, Padre. Oh, tu pueblo, Señor, anhela tu presencia, anhela más de ti. Y a una voz vamos a decirle: sálvanos, Señor. Somos tu pueblo. Restáuranos. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Díselo. Sálvanos, restauranos,
porque sabemos que tú te mueves de una manera poderosa, porque sabemos que tú tienes algo especial preparado para nosotros en este día. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gracias, Señor, ¿verdad? Porque nos guarda, nos protege, aún en medio de cualquier circunstancia. Él siempre está ahí. Dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el nombre del Señor, el Dios que pelea nuestras batallas, el que por su misericordia nos llena de su luz, nos llena de victoria, que nos dijo una vez que nunca nos iba a dejar solos, que iba a estar con nosotros hasta el último día, ¿verdad? Hasta que Él venga y recoja a su pueblo. Y al tiempo también que Él venga y rescate a aquellas almas que todavía no conocen de Él, pues Él extendió su misericordia para eso, para venir a buscar al caído, al que todavía no ha llegado a sus pies. Y a ese Señor que vamos a cantar y vamos a decirle gracias, Señor, porque en medio de cualquier batalla tú estás con nosotros. Bendito tu nombre, Padre. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. Y al caminar por la sombra, tu amor me envuelve. Ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Hoy rindo a tus pies y en la noche diré: oh Dios, la batalla tuya es. Si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti. ¿Cuántos lo creen? Cuando yo veo cenizas, tú ves belleza. Cuando yo veo la cruz, Dios, tú ves resurrección. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Hoy rindo a tus pies y en la noche diré: oh Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios.
en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. ¿Cuántos han confiado en un Dios todopoderoso, que todo lo puede? Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria. Porque en ti nuestras vidas están seguras. Porque no tenemos por qué temer. Porque tú estás con nosotros. Cuando tenemos la certeza de que Jesús camina a tu lado, y no solamente camina a tu lado, sino que en los momentos más difíciles te carga y camina por ti, no tenemos por qué temer. Él es maravilloso. Él es inigualable. Y en esta mañana vamos a declarar que Él es el Rey de Reyes. Él es el Cordero de Dios. Jesús lo dio todo por nosotros. Todo, todo, todo. Él vivía en majestad. Él era Dios. Y se vino a esta tierra a hacerse hombre y se humilló por amor a nosotros. No le importó dejar la grandeza del cielo para dar su vida por nosotros, hasta el punto de morir por nuestra salvación. Pero también la palabra dice que fue exaltado sobre todo, y por medio de Él somos salvos y tenemos la victoria. Él ha sido exaltado, está sentado a la diestra del Padre. Y le alabamos en este día al Agnus Dei, al Cordero de Dios. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen, de tu nacer y del trono descendiste a un pesebre siendo fiel. Espíritu,
Porque por medio de ti, Señor, por medio de tu victoria, somos tu iglesia, somos tu cuerpo. Te alabamos. ¿Cuántos te alaban en esta mañana? ¿Cuántos te adoran? Y vamos a alabar el nombre de Jesús, el nombre más hermoso, el nombre más majestuoso, el nombre más poderoso, nombre sobre todo nombre. Gloria a Jesús, santo es el Señor. Gracias, Señor. Santo es. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. ¿Cuántos se creen? Vamos a decir: dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Tu transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Nombre sobre todo nombre. Exaltamos, Jesús. Tú reinas en majestad. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
poder y autoridad. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Gracias. Digno de toda alabanza, toda honra, toda gloria. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Porque se cree. Nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea, Señor. Te adoramos, Padre. Le queremos dar una bienvenida a todos ustedes que están aquí con nosotros, también a todos los que nos ven por Facebook Live. Le queremos acordar que todos los domingos y los miércoles hacemos transmisión en vivo desde este lugar, todos los domingos desde las 8:15 y los miércoles desde las 7:30. También cada primer sábado del mes tenemos ayuno y oración. Los pastores están aquí desde las 7 de la mañana hasta las 10 haciendo ayuno y oración por todas las peticiones que tienen la iglesia, por oración, por su familia, por el trabajo, por su vida, por cualquier cosa. Aquí estamos orando por ustedes, y les invitamos a todos que nos acompañen, que estén juntos, porque como dice la Biblia, si hay 2 o 3 reunidos, ahí está en la presencia de Dios. Amén, amén. También le queremos acordar que todos los jueves tenemos oración aquí desde las 7:30, y desde las 7:30 hasta más o menos las 9:30, y no tiene que estar aquí desde las 7:30, puede estar entrando a la hora que quiera, pero para cualquier oración que tiene, cualquier petición, si quiere un tiempo solo para usted y el Señor, vengan aquí, oren. Las luces siempre tenemos las luces apagadas, tenemos un ambiente bello. Si quieren, son los jueves desde las 7:30. Amén, amén. Formación ministerial, son todos los sábados de la 1 a las 2 de la tarde en el cuarto de multiuso. Y un mensaje de la teacher Mayra que dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmos 118:24. Y ahora es tiempo de diezmos y las ofrendas. Le queremos acordar que hay 3 maneras de dar: en persona, por Cash App y por Zelle. Está el número de teléfono ahí, que es el 786-660-8170. Señor Dios,
Gracias por este día que nos han dado, por este servicio, Señor, que nos ha traído todo aquí, Señor, y a todos los que nos están viendo y que nos van a ver, Señor, por YouTube, Señor. Te pedimos, Señor, que los edifiques, Señor, y que nos unas como una iglesia, Señor, y que nosotros con esta ofrenda, Señor, que bendigas a cada mano que da, Señor, y que sea con un corazón alegre, Señor, dispuesto a dar para tu obra, Señor, y para que sigamos, Señor, y estemos en este lugar y que alcancemos a más personas, Señor, y te damos la gloria y la honra, Señor, en este día y en todos nuestros días. Amén. Buenos días, iglesia. Los veo calladitos ahora, no sé si es que están con frío. Y les doy la bienvenida en el nombre del Señor. A ustedes que están aquí presentes y puedo ver sus rostros radiantes y bellos. Y a los que nos están viendo en vivo y los que nos van a ver posteriormente por medio de las plataformas digitales. Quiero darle gracias al Señor por la presencia de Él, que siempre es fiel a sus promesas, y darle gracias al Señor también por ustedes que están aquí, que hacen posible que la obra del Señor siga caminando, la palabra del Señor corra y sea glorificada. Saludo a todos esos que se reportan también desde diferentes lugares, y les envío un abrazo también fraterno. Al grupo también de alabanza y adoración, quiero felicitarlos. Yo creo que todos los felicitamos, ¿verdad? Amén. Están haciendo un trabajo muy encomiable para el Señor, edificando al pueblo de Dios. Y les quiero decir algo a ellos y a ustedes. No hay manera de servirle al Señor de corazón y estar involucrado en la obra sin pasar por pruebas o dificultades. Ahora, hay algunos que por debilidad quizás a veces bajan los brazos y se retiran. Aquellos que perseveran y a través de muchas tribulaciones le sirven al Señor, hay algo singular y maravilloso que sucede. Y es que el Espíritu del Señor reposa sobre ellos de una forma maravillosa cada vez más. Porque no le vas a servir al Señor sin pasar por luchas, pruebas, tentaciones, dificultades de todo tipo. A ver, ¿me están entendiendo? Pero si tú vas a la palabra del Señor, al Nuevo Testamento, o al Antiguo Testamento inclusive, te vas a dar cuenta que esos que le servían al Señor y pasaban por esas dificultades y seguían adelante, el Espíritu de Dios reposaba en ellos cada vez más fuerte, más y más. Y yo puedo ver eso en los ministerios de la iglesia y en aquellos que perseveran en servir al Señor. Y ellos lo están experimentando y lo pueden ver también. Quiero, después de decirles estas palabras, compartir con ustedes la palabra del Señor. Y les voy a pedir que vayan conmigo a 2 de Corintios, una carta del Nuevo Testamento. 2 de Corintios, capítulo 9. Y voy a comenzar leyendo en el versículo 6. Bueno, van a salir los niños, los adolescentes, los jóvenes, y yo me quedo con el resto de los jóvenes un poquito mayores acá. Sí. Aquellos que hemos acumulado un poquito de juventud acumulada le llamo yo. Ok. Ya voy, cariño, ya voy.
Vamos a esperar que se acomoden mientras ustedes van buscando la palabra del Señor. Tengo unas Biblias de estudios muy lindos que algunos ya se han hecho, ya se han apropiado de ellas. La ofrenda base son $10, que es el costo original. Es la Biblia del Pescador, traducción Reina Valera, de estudio, muy linda. Todavía creo que me quedan como, no sé, me quedan como 8 o algo así. Así que al final ustedes pueden acercarse a uno de nosotros si están interesados y entonces se les puede facilitar esa Biblia. Es de pasta gruesa. Así que quiero compartir con ustedes el plan de Dios para los pobres. A ver, ¿qué dije yo? ¿Cómo se llama el tema? El plan de Dios para los pobres. Y usted dirá, bueno, ¿y para los ricos no hay plan? El plan de Dios para los pobres es el mismo plan para los ricos. El plan de Dios para los pobres, y lo digo absolutamente serio, Dios tiene un plan para los pobres. Desde que el Señor Jesucristo comenzó a predicar en su famosísimo sermón del monte, que se le llama, dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos verán a Dios. De ellos heredarán la tierra también, dijo el Señor. O sea, desde el comienzo, que el Señor Jesús, desde que inició su ministerio, hay un plan de Dios para los pobres. Ahora, los pobres y la pobreza en las sociedades es y ha sido una realidad. Los pobres y la pobreza. Y de ella se han aprovechado muchos avispados, le hacen los políticos especialmente, para vivir y hacerse ricos, inclusive a costa de los pobres. Ahora, Jesús no solo habló de los pobres y de la pobreza, sino que enseñó, escucha esto, cómo salir de ella. ¿Cómo salir de la pobreza? En una ocasión dijo, a los pobres de este mundo siempre, le digo a los discípulos y a la gente, los van a tener con ustedes. Otra vez. A los pobres de este mundo siempre los tendréis con vosotros, dice la versión Reina Valera. Y si usted quiere saber dónde está ese versículo, búsquelo en Google. Ponga eso. A los pobres de este mundo siempre los tendréis con vosotros. Me gusta decir eso para que la gente aprenda a buscar en Google también la palabra del Señor. Y usen a estas tremendas compañías tecnológicas para el avance de nosotros, la edificación de nosotros. Lo que el diablo a veces puede usar para tanta maldad, nosotros lo podemos usar para beneficio. Amén. Entonces tú pones ahí, a los pobres de este mundo siempre lo tendréis con vosotros. Ahí te va a dar el texto. Amén. ¿Ok? Y algunos quizás ya lo encontró. Ahí lo va a encontrar. Eso lo dijo Jesús. No estaba Jesús validando una ley social, sino señalando un hecho y una realidad producto del pecado que aún ahora afecta a millones de personas y países. No es que Jesús estaba diciendo es una ley que hayan pobres. No, estaba señalando un hecho que es producto del pecado, la pobreza. Es un hecho que aún hoy, con toda la tecnología y el desarrollo, afecta a millones de personas y países. Ahora, Dios en su infinita misericordia entiende que el pecado nos afecta y nos ha afectado a todos de manera distinta. Algunos lo han asumido
en la más abyecta miseria. Y aún en este país, en la primera potencia del mundo, todavía, porque los chinos están ahí a la casa, y aún en esta potencia existen miles y miles de lo que se le llama homeless, sin hogar, indigentes, miserables, en las grandes ciudades de este país y en los estados más ricos. Solo una reflexión para volver a validar el punto que les dije anteriormente, que muchos se han aprovechado de los pobres para hacerse ricos y vivir a costa de ellos. No hay justificación por la que esa gente esté ahí. Si hubiera un verdadero deseo de ayudarles. ¿Me están entendiendo? Eso es para que no te dejes engañar por los políticos corruptos. Hay un programa, te explico esto, un paréntesis, en una de las grandes ciudades, creo que es en Houston, Texas, en donde un hombre se propuso montar un programa para esta gente y ha cortado a los sin hogar, a los homeless, a los indigentes en la mitad el problema, en relativamente en un corto tiempo. Entonces sí se puede cuando hay un poco de corazón. Y si todo el corazón estuviera ahí de verdad, de esa gente que maneja billones y billones de dólares y los desperdicia en programas tontos y en propaganda y en política y en basura prácticamente, no existiría. Pero el pecado no nos deja. Es grande, es esclavizante. Y cualquiera que me escuche lo que yo estoy diciendo, no por una sabiduría especial que yo tenga, sino porque es una realidad, y tiene un poquito de humildad y sencillez, se dará cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Dios en su infinita misericordia entiende que el pecado nos afecta a todos de manera distinta, hasta desde esos indigentes hasta el millonario que vive atrapado, que no es pobre materialmente, pero es pobre de espíritu. Entonces Dios entiende que el pecado nos afecta de diferentes maneras. Por eso es que apela, en su infinita misericordia, apela a los hombres de buen corazón. Y fíjate, y no es a los que tienen mucho, sino a aquellos que son bondadosos para tenderle una mano a esos pobres del mundo. Jesucristo lo hizo. Ahora, ustedes dicen, ¿por qué Dios no acaba con la pobreza? Porque no depende del Señor, depende de nosotros. Porque a Dios no lo mueve las necesidades. Si fuera que Dios no moviera las necesidades, pues Dios salva a todos prácticamente, todos los necesitados. Pero no lo mueve la necesidad de la gente, lo mueve la fe en Él. Ahora, siendo que Dios entiende la condición del pecado, cómo nos ha afectado y nos ha llevado a la miseria material y espiritual, entendamos esto. El principal problema es el pecado que está en nosotros, en todos los seres humanos, en ricos, en clase media, en pobres y en indigentes. Nos afecta a todos de manera diferente. Y dice usted, bueno, ¿y por qué razón no
no se reparte toda la riqueza del mundo entre todos los pobres que hay. Así. Viene Dios y dice, bueno, hoy voy a obligar a todo el mundo que, en un acto soberano, ¿no?, que reparta, ok, sin arrepentimiento y sin volverse a Él, solamente dándole bienes materiales. ¿Saben por qué no hace eso Dios? Porque si mañana se repartieran todas las riquezas del mundo en partes iguales, al poco tiempo habrían pobres y ricos otra vez. Pobres y gente acomodada. ¿Por qué? Porque el de la droga va a seguirla vendiendo y el que la consume la va a seguir consumiendo. El vago va a seguir de vago, el indolente, y el esforzado se va a esforzar. Entonces el problema está en el pecado de nosotros. Se manifieste de cualquier manera, en pereza, en vidas destructivas, en estilos de vida destructiva, de diferentes maneras. Si mañana se repartieran todas las riquezas del mundo, dentro de poco tiempo habrían otra vez indigentes, pobres, miserables, porque el único que te saca de la miseria, de la pobreza, es Dios. Amén, amén, amén. Es el Señor. Amén. En el versículo, en la parte que les dije de 2 de Corintios, capítulo 9, aquí el Señor toca en esta preciosa carta y en un tratado maravilloso del apóstol Pablo el aspecto de cómo nosotros podemos salir de la pobreza o inclusive de la miseria. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí está la famosa ley de la siembra y la cosecha, que ha sido explotada por un montón de inescrupulosos y falsos maestros para sacarle el dinero a la gente. Y tú sabes que aquí yo te hablo sin pelos en la lengua, porque yo no tengo que mantener jets, no tengo que mantener un estilo de vida. Yo trato de mantener un estilo de vida con respecto como lo mandó el Señor. He trabajado con mis manos décadas y décadas y décadas. Y si mañana desaparece el grupo, se dispersa el grupo que sostiene hoy mi salario acá, entonces yo todavía tengo mis manos para trabajar. Entonces estoy totalmente, en este caso, libre para decirte la verdad y no adornártela y no esperar que yo tengo que decirte algo bonito para que tú me dejes una ofrenda jugosa. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y así debería de ser cada siervo del Señor. Así es como Dios lo dejó. Entonces esta ley de la siembra y la cosecha ha sido explotada por un montón de inescrupulosos y falsos maestros. Mas sin embargo, hay una promesa real de parte de Dios para los que son generosos con propósito. Hay una promesa real del Señor. En Proverbios 11:25, inclusive del Antiguo Testamento, solo para leerte algo, está esta promesa maravillosa de Dios. Proverbios 11:25 dice así: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, o sea, el que da generosamente, él también será saciado. Hay una verdadera promesa de Dios. Y en Lucas 6:38, esto es en los Evangelios, en Lucas 6:38, el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Escucha bien. 6:38. Dijo así: dad
y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hay una verdadera promesa para los generosos con propósitos. Si un creyente generoso da por fe, confiando en Dios, con el deseo sincero de producir la bendición más grande que sea posible con lo que da, esa persona o ese individuo recibirá el mismo tipo de cosecha en términos de bendición personal. En términos de bendición personal. En Malaquías 3:10, que es un libro antes de Mateo, Malaquías 3:10, que es un libro el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:10, dice así: traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era un cuarto del templo donde en el antiguo Israel se recaudaba todo lo que se le llevaba de ofrenda al Señor, sea animales, granos, lo que sea. Traed todos los diezmos del alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor. Algo que no lo dice muy frecuentemente el Señor en el Antiguo Testamento, que lo prueben. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde de todo tipo. Eso es legítimo y es verdadero cuando se da con propósito. Cuando se da con propósito. Volvamos a 2 de Corintios 9:6. ¿Están aquí conmigo? Ahora 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, aquí había una necesidad legítima. Había un grupo de gente en un sector de Israel que estaba pasando una necesidad grande de creyentes, la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo aprovecha aquella situación para alentar a otros que les mandaran una ayuda a esa gente, porque había una sequía muy fuerte y estaban padeciendo literalmente hambre. Entonces motiva a los de otros lugares para que le ayudaran a esa iglesia, y de paso aprovecha para dejarnos este tratado maravilloso para todos los tiempos, que tiene que ver con la generosidad, con el sostenimiento legítimo de su obra y con la ayuda también al necesitado. Y dice, cada uno de como propuso en su corazón. Dios da el crecimiento conforme a la cantidad invertida en su reino. Ya lo leímos en Lucas 6:38. Y ciertamente hay una obligación y necesidad legítima de sostener la obra del Señor. Amén. Hay una necesidad legítima. Amén. Para sostener la obra del Señor. Para necesidades legítimas otra vez también. ¿Qué se paga en este pequeño lugar? Se paga aire acondicionado. Dios es maravilloso. Teníamos una unidad viejísima, porque la dueña del local no va a cambiar las unidades. Entonces hemos venido, Dios ha provisto a través de los años acá, porque el gasto del aire acondicionado en un grupo pequeño es grande. Y entonces hace unos meses cambiamos una unidad de la vieja por una de 5 toneladas. Pero eso representa un gasto tremendo para nosotros. Pero Dios vino, acomodó todas las cosas y el gasto salió en una fracción, con una unidad nueva.
Y durante años trajo a personas que nos ayudaran con el mantenimiento del aire, gente con un corazón especial. Amén. Dios lo bendiga. Esas son necesidades legítimas de la obra. Pagar pues lo que se necesita, ¿no? Para las transmisiones ahora, la tecnología, los asientos, la remodelación, el mantenimiento de todo, el salario de que predica la palabra, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y entonces hay necesidades legítimas, pero nunca dice la Biblia que el pueblo tiene que dar para frivolidades. ¿Me están entendiendo? No para que venga ningún avispado o falso maestro a tratar de sacarle al pueblo usando la Biblia como fuente de ganancia y haciéndose rico o millonario. ¿Me están entendiendo? Y aquí no le estoy tirando a nadie. El que le calce la chancleta, que se la ponga, que se revise, que vea cómo está. Porque una persona y un siervo legítimo de Dios, por donde le busque no le va a hallar. No va a ser un hombre perfecto, pero va a ser un hombre transparente en las finanzas de la iglesia del Señor. ¿Entiendes? Y entonces hay una obligación, necesidad legítima de sostener la obra del Señor. Y Dios reprendió duramente al pueblo por no hacerlo. Cuando leímos en Malaquías, esto que el Señor dice fue en respuesta a un pueblo que había abandonado sus obligaciones con el Señor. Un pueblo rebelde. No había sostenimiento para los levitas, que es lo que llevaban. Dios sabía que el mantener su palabra y el mantener su obra, su templo, era vital para el pueblo. Y ellos habían bajado las manos y dijeron no. Y si llevaban algo era lo último, era el animalito cojo, el que estaba defectuoso ya. Y se pusieron a decir, a hablar inclusive contra Dios. ¿De qué sirve ir a la iglesia? Decían ellos. ¿De qué sirve adorar a Dios? ¿Para qué sirve que nosotros le sirvamos al Señor? No solamente se habían rebelado contra Él, habían violado su pacto, habían hecho 20 cosas, sino que se pusieron a hablar contra Dios. Su pueblo. Y entonces todavía decían, esto está en Malaquías, lo pueden leer, todavía decían, no, mira eso, esos no sirven a Dios de ninguna manera. Y no solamente prospera el malo, el impío, el soberbio, sino que prosperan y escapan del juicio de Dios. Y bien, el Señor le dice, usted está totalmente equivocado. De mi justicia nadie se salva. Y ustedes están llamados a obedecerme, porque yo soy Dios. Y entonces, sin embargo, les pone un reto. Y por eso es que les dice, probadme en esto, dice el Señor. Porque le dice, todos ustedes, la nación entera, me habéis robado. Se han descuidado sus obligaciones legítimas para conmigo. Y entonces el apóstol Pablo, acá volviendo a 2 de Corintios, nos habla de que dice, cada uno está estableciendo una forma de dar, como propuso en su corazón, ¿verdad? Y dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo, escuchen esto, teniendo, pueden decir conmigo eso, teniendo, ahora lo siguiente, siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, y además abunden para toda buena obra. O sea, este es
una legítima promesa del Señor. Si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios legítima y has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, esto se aplica. Amén. Y si no está funcionando es por algo. Amén. Sí, Señor. Porque el pueblo estaba en pobreza, en problema, en esclavitud, en pecado, en miseria, por una razón se había rebelado contra el Señor. Pero la promesa del Señor estaba ahí. Cuando ustedes vuelvan a obedecerme, dice el Señor, yo voy a quitar las plagas que se les están comiendo a ustedes las cosechas. Porque esas plagas yo las mandé. Entonces, cuando algo no está sucediendo como en la vida de un cristiano, algo no está funcionando. Porque aquí dice que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Y cuando dice toda gracia, no se está refiriendo aquí a ganancias espirituales, se está refiriendo a dinero y bienes materiales. O sea que vas a tener para pagar tu luz, tu teléfono, tu ¿qué? Tu agua, todas tus necesidades, tu carro. No vayas a comprar un Lamborghini. Bueno, si tienes, sí, cómpratelo. Porque Dios no está reñido con que disfrute lo que legítimamente te da. Entonces, vas a tener eso. Y además, vas a tener algo para cuando se presente una necesidad. Y yo quiero que en esta mañana te pido que le creas al Señor. Porque así como te lo estoy diciendo, así es. Dios posee una cantidad infinita de gracia. Y Él la da con exuberancia y sin contenerse. Es como que tiene su mano abierta y está esperando en quien deposita su bendición, no de una forma mezquina, sino abundante. Y aquí viene la parte en donde, esta parte que está aquí es donde Dios nos dice cómo Él enriquece a los pobres. Dice, y poderoso es Dios otra vez, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ya les dije, aquí gracia es bienes materiales y dinero. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Hay una pobreza material y una pobreza espiritual. Les mencioné algo al comienzo. Puedes tener abundantes riquezas o abundantes bienes materiales y delante de Dios ser un pobre y miserable. Porque hay gente que es tan pobre que lo único que tienen es dinero. Por otro lado, se puede ser una persona pobre y rico delante de Dios, porque la bendición del Señor está contigo. Aunque estés pasando por un bache, fíjate, estés pasando por dificultades y problemas, probablemente el Señor está trabajando en una área, en una situación, pero la bendición del Señor está ahí. Y hay un momento en que ¡pum!, vas a ver la gracia del Señor manifestada de diferentes maneras. Al apóstol Pablo le sucedió. Y ahí es cuando cuenta en Filipenses, en los últimos capítulos, el último capítulo de Filipenses dice, bueno, por la voluntad del Señor y por su propósito me ha tocado pasar por dificultades, escaseces y situaciones difíciles. Pero el Señor en su momento movió a una iglesia, a un grupo, y le mandaron abundantemente para sus necesidades. Y dice el apóstol Pablo, qué maravilloso que es Dios, porque me enseñó y me ha enseñado a vivir en escasez y en abundancia. Porque el Señor te pasa por escasez para que aprendas
cuando te llegue la abundancia y la sepas manejar. Te pasa por la adversidad para que aprendamos el valor de la integridad también. Entonces, esos tiempos de escasez aparente es porque el Señor está trabajando para cuando llegue la abundancia, tú no la desperdicies. Entonces, ahora, ¿se puede salir de la pobreza? De las dos pobrezas. La respuesta inequívoca. La pregunta es más retórica que otra cosa. Se puede salir de las dos pobrezas. Es decir, para que nadie viva en este mundo, de limosna. Fíjate. El 8 lo leímos ya. Y el 9 dice: como está escrito, aquí viene una cita de Isaías, repartió Dios, ¿no? El Señor repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. O sea, la voluntad de Dios de bendecir y su propósito ha estado ahí siempre. Otra vez, el hombre es el que la detiene, la sociedad de las personas. Y luego dice el apóstol Pablo: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, no solo proveerá, sino que multiplicará vuestra sementera. ¿Qué significa eso? Los medios de donde tú te sostienes, cualquiera que sea. Sea que corte hierbas, sea que te dediques a la carpintería, sea que trabajes en una compañía, sea que trabajes en una casa, sea que tengas cualquier ocupación. Ese medio que uno usa para sostenerte, eso el Señor primero te va a proveer. Si alguien está aquí sin trabajo, Dios no quiere que haya menesterosos entre su pueblo. Eso sí te lo garantizo. Pero antes de decir esto, déjame definir la pobreza, porque no la he definido todavía. La pobreza, desde el punto de vista bíblico, ¿qué significa la pobreza? Cuando dice repartió, dio a los pobres, ahí en el versículo 9. Un pobre es una persona que se halla en circunstancias reducidas, que gana su pan con el trabajo, como dicen, con el sudor de su frente. De esos que uno dice, vive en cheque a cheque. O sea, te pagan y pagas. ¿Ya? Esa es una persona pobre, no vives y... Se calcula que en este país hay una enorme cantidad, creo que es como el 70% de las personas que no tienen un fondo ni de $2,000 ahí para echar mano cuando viene una necesidad. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen un fondo de $2,000? No me lo dije. Pero bien pudiéramos hacer un pequeño muestreo aquí, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta si eso es cierto o no es cierto. Entonces, no tengo mi vivo, no, yo voy ahorita le saco 40,000. Usualmente no sucede eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Las estadísticas tienen, cuando son reales, tienen validez, ¿no? Y estoy hablando en la primera potencia del mundo. El pueblo de Dios tiene que tener un fondo. Tiene que ser precavido. ¿Por qué? Porque el pueblo sabe que viene en este mundo. Hay tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. O sea, eso no se dejó esas enseñanzas así, un cuento, una historia. No, eso es para que uno aprenda.
Y el Señor dice también por medio de Salomón, mira, perezoso, mira la hormiga cómo trabaja. ¿Durante qué? Mientras hay comida para almacenar para el invierno. O sea, la hormiga, esa hormiga es más inteligente que muchos seres humanos. Ay, le mandaron el cheque. Mira lo que me mandó Biden. Un cheque, otro cheque, otro cheque, otro cheque. Vámonos para Disney. A comprar ese carro que quiero comprar. A cambiar el carro. Y estás con las tarjetas. Ahora, ¿cuándo te llegan esas cosas? Recuerda, cuando te llegan esas cosas y le llega a una persona que está hasta aquí y que no ha entendido la economía de Dios, te llega eso y es como que tires un vaso de agua cuando la temperatura está aquí a 100 grados ahí, se te seca en un momento. ¿Sí o no? Y eso es una millonada de gente. ¿Qué le sucede? Eso no te va a sacar de la pobreza. Ningún gobierno te saca de la pobreza. Es más, el que te dice, te voy a dar, yo te voy a ayudar para sacarte de la pobreza, yo te voy a ayudar, te voy a regalar esto y te voy a dar. Ese te está mintiendo. Cada uno de esos políticos corruptos que en el mundo ha dicho, vamos a quitarle a este para darle a aquel y así vas a salir de la pobreza, todos esos países han sido destruidos. Porque no es esa forma como sale de pobre. ¿Y cómo lo saben? Porque yo fui pobre. Pobre. Entonces, esa es la definición de la pobreza. Uno que vive ahí. Trabaja y se gana su dinerito, pero lo gasta ya. Ahora, sin embargo, no es a ese pobre que se refiere aquí. Repartió y dio a los pobres. No es a ese tipo de pobreza. Ya. Aquí la palabra que se usa, repartió, dio a los pobres, quiere decir uno tan pobre que vive de limosna. Por eso es importante estudiar la Escritura. El que no la estudie y no profundice en la Escritura va a pasar por unos temas y no sabe lo que significa. Aquí está hablando de alguien que vive de limosna. Sí, básicamente, un homeless. ¿Por qué? Porque les dije que Dios entiende la miseria del género humano. Él hace salir su sol sobre justos y su lluvia la hace caer sobre justos e injustos. Entonces, aquí está hablando de alguien que es tan pobre que vive de limosna. Sin embargo, hay una promesa del Señor, te dije. Hay una promesa del Señor que se repite en el Salmo 37, 25. O sea, capítulo 37 y versículo 35. Dice, joven fui, dice el salmista, y he envejecido. El Salmo 37, 25, me dicen si me equivoqué. Porque puede suceder, ¿no? Dice, joven fui y he envejecido. ¿Y qué más dice? A ver, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso tú, como hijo de Dios, no lo debes de vivir ni de ver, ni tu generación tampoco, si creen en el Señor. No he visto joven fui y envejecido, y no he visto justificado pues por la fe. Amén. Tenemos paz para contigo. Entonces, en el Nuevo Testamento es el cristiano que ha sido justificado por Cristo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, que llegue a ese extremo. Y te dije, yo fui pobre, pero desde que conocí al Señor y entendí su palabra y ese entendimiento se me sigue ampliando cada vez más. Sé esto y lo sé. Nunca más conoceré la miseria de este mundo. En otras palabras, nunca más seré pobre. ¿Entiendes?
Y no es esa una declaración arrogante, es sencillamente que le creo al Señor. Y lo he experimentado en mi vida. Cuando yo era un neófito en la escritura, cuando era joven, yo no te podía validar esto. Pero después que he caminado más de 40 años con el Señor, te puedo decir que esta declaración es 100% verdadera. Y no he visto justo que mendigue pan. Esa es la promesa de Dios. Eso de que repartió quiere decir que derramó, tiene su mano llena y abierta sobre esos, para que nunca más vuelvan a estar en esa situación. Aquí se da a entender que el Señor tiene para desparramar, o sea, no para derrochar, pero para desparramar entre su pueblo. Hay que cuidarse sí, de algunas actitudes. Hay que cuidar la generosidad. Dice la Escritura, de como propuso en su corazón. Esto indica que en tu economía debe haber un plan de acción premeditado y predeterminado que se hace de corazón y de manera voluntaria, no como algo impulsivo u obligado o por manipulación. Debe de haber un plan para el sostenimiento legítimo de la obra del Señor y para la ayuda también a los necesitados. Y aquí tengo una cantidad de gente generosa como el Señor. Ahora te dije que yo fui pobre. Y pobre, te lo digo, que no tenía otros zapatos para ponerme. Y a veces no tenía ni zapatos para ponerme. O sea, sé de lo que te estoy hablando. ¿Entiendes? Y de muchachitos, toda la familia. ¿Qué familias no pasan por machos? Especialmente las familias de nuestros países, lo que le llaman países del tercer mundo. Ahora yo soy un ciudadano del primer mundo, pero no de los Estados Unidos, del reino de los cielos. ¿Entiendes? Somos ciudadanos del primer mundo en el universo, legítimamente. Dale la gloria al Señor. Y estaba en mi oficinita y en mi pequeño escritorio ahí, que lo valoro y lo amo, ese lugarcito, porque ustedes lo sostienen, todos lo sostenemos. Y entonces estaban contando ahí las ofrendas, porque las ofrendas, sea lo que sea, no pasan por mis manos y pasan a través de una tesorería, y ellos son los que hacen los pagos y distribuyen lo que se tiene que distribuir. Y entonces hay de repente me dijeron, hay un sobre que está sin nombre, y sacaron el sobre y entonces dice, hay una ofrenda de $300, no le puso nombre, ¿verdad? Y la ofrenda en realidad sí debe ser, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda o viceversa, ¿no? Maravilloso, no se sabía, no le puso nombre el hermano, bueno, no le puso nombre, pero lo más importante es que el Señor sabe quién la dio. Ahora, a un tacaño, si ve eso, se muere. Y no le va a dar 300. Le da una cosa. ¿Cómo sé eso? Porque yo era tacaño. ¿Entiendes? Porque la generosidad te la enseña el Señor, así como un montón de cosas. Tacaño, yo decía, bueno, que den los demás. Y cuando daba 20 pesitos, yo, ay, con mis 20 pesitos, mi fritanga. Ay, 20 pesos, qué miserable. Entonces dice que ve como propuso en su corazón y dice, mira cuánto, y después entendí esto yo, y todavía me da vergüenza delante del Señor cuando me acuerdo de ese tiempo. Dice, no con tristeza. ¿Qué significa eso? No con reservas como lo hacía yo, y con remordimiento.
lo cual indica una actitud de depresión. Ay, y sales de aquí en vez de salir del pecado. Ay, Dios mío, le di 30 pesos. Y ahora vamos a pagar el teléfono. Llegas a la casa, llegas allá. Arrancaron un poco. Sí. Ay, esa actitud de depresión, de retractación. Ay, mejor es que mejor hubiera pagado los 20 pesos y hubiera dado 10. O 2. Retractación y vacilación. Eso nunca va a ser bendecido por el Señor. Porque así como eres en eso, uno es en todo. Te lo dije, yo sé lo que estoy hablando. ¿Me entiendes? Te habla un tacaño. Ni por necesidad también, no des por necesidad, o sea, bajo una compulsión. Solo porque, bueno, los otros están dando y otros están dando lo que mira ser Dios, y yo no diga que el otro dio también. Echar una moneda. O sea, ahí, porque nadie me ve 5 pesos ahí. Dar por necesidad, qué terrible, ¿verdad? Ahora, dice, porque Dios ama al dador alegre. Qué lindo. Dios tiene un amor especial y único para los que se mantienen felices en su compromiso de dar con generosidad. Tiene un amor especial. Y yo me he dado cuenta de eso. Tiene un amor especial y único para los que se mantienen felices en su compromiso de dar con generosidad. Por eso le dijo a la nación de Israel: ustedes me han robado. ¿Y qué te hemos robado? Porque se pusieron a discutir con Dios, como hay cierta gente que argumenta con Dios. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué hemos hablado mal de ti? Y el Señor les saca una y una y una. Y luego se quedaron como, ¿cómo sabes? Si yo no lo he contado a nadie. El Señor cree que el Señor no les leía su pensamiento, el pensamiento colectivo de la nación y el pensamiento individual también, todo el sentimiento que tenía. Porque el Señor ve lo profundo de nuestro corazón y fíjate, hasta los pensamientos. Por eso es que Dios bendice esa nobleza de espíritu, cuando de adentro sacas y uno es transparente. Esta palabra, en realidad la palabra que dice generosamente, ¿verdad? Esa palabra que dice generosamente, y el que siembra generosamente, quiere decir sinceridad también. Sinceridad. Realmente esa es la palabra más exacta. Dar generosamente y con sinceridad, porque Dios ve el corazón. Y entonces Él va a proveerte el lugar, el medio de trabajo. Después, fíjate, te va a proveer, después te va a multiplicar. Y luego va a aumentar los frutos de su justicia, es decir, las bendiciones celestiales. Y yo he comprobado que eso es absolutamente cierto. Porque Dios no solamente me ha dado lo suficiente, y yo le he contado a algunos, y a través de los años, y esto es lo lindo, porque otros te pueden decir, bueno, que ha ganado mucho dinero, han hecho mucho dinero, tienen un salario extraordinario. No, quizás algunos se identifiquen conmigo. Yo he trabajado ¿qué te digo? He tenido trabajos estables, pasé 30 años casi en una compañía, pero nunca gané un gran salario. ¿Me están entendiendo? Nunca. No es que, de repente me hicieron, no. Fue un salario estable ahí. Algunos de los que están aquí trabajaron conmigo en la misma compañía. Y un día me puse a hacer cuentas, cuando me mudé de casa y compré mi casita, y no me daban las cuentas. Y dije, no, déjame esto ahí tranquilo mejor. Vamos a hacer cuentas. Porque el Señor multiplicaba mi cementera. Amén. Porque uno tiene sus reservas, ¿no? Cuando te mudas de un lugar o haces algo y dices tú, pero ahora tengo que pagar esto y tengo que pagar aquello. Pero el Señor es maravilloso cuando uno está con Él y lo has integrado a tu vida.
Y llegué, y cuando entré a esa casita, de repente, cuando ya estaba adentro, y la había, o sea, ya era mía, o sea, no mía porque no la habíamos pagado, estábamos cambiándole algunas cositas, me vino una convicción del Espíritu Santo dentro que me dijo, esta casa es tuya, te la di yo. Y se me fue todo temor, toda angustia, toda cosa, y a los 15 años estaba pagándola completamente. Y si tú me preguntas cómo, yo no te puedo decir, pero el Señor lo hizo y lo hará otra vez contigo y con cualquiera que confíe y crea en Él de todo corazón. Porque Él es bueno y maravilloso. Y la clave, ¿por dónde comienzo? Me dices tú y yo. Bueno, se comienza aceptando el don inefable del Señor. Si ves, ves la última parte de ese versículo, el versículo 15 del 2 de Corintios 9, el apóstol Pablo termina este capítulo diciendo, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable? Es decir, sublime, maravilloso de Dios Jesucristo. Entonces, cuando tú lo integras a tu vida y tu corazón, aceptas el sacrificio que Él hizo por ti, ese es el primer paso para salir de las dos pobrezas. Fíjate, de la pobreza espiritual y de la pobreza material. Integrar al Señor en tu vida, en todos tus asuntos. Lo segundo es viviendo en obediencia al Evangelio. En obediencia al Evangelio. Hay un montón de razones por las que uno llega a ser pobre, o vive en la pobreza, o cae en la pobreza. Pero el origen de todo eso, la clave de todo eso está en la desobediencia a Dios. Ya sea por ignorancia o por elección. Debemos de ser obedientes en todas las áreas de nuestra vida. Eso quiere decir viviendo al alcance de la voz de Dios. Viviendo al alcance de la voz de Dios. ¿Qué te cuesta y qué le cuesta a una persona venir y hacer el esfuerzo por escuchar al Señor, como por ejemplo un día como esto? ¿Cuánto tenemos que estar aquí? Ya llevo como 40 minutos, ¿verdad? ¿Cuántos dormidos hay? No lo has sentido, te lo garantizo. Si estás metido en esto no te has dado cuenta que pasaron los 40 minutos. ¿Ven? Entonces, viviendo al alcance de la voz de Dios, de sus enseñanzas, de su palabra, la cual nos permite enderezar el rumbo si nos hemos desviado. Porque no puede ser. Yo te puedo decir, durante el trayectorio de mi vida espiritual, de mi peregrinaje espiritual con el Señor y de mi familia, durante etapas de ese peregrinaje, me he desviado un poco. Pero ¿qué es lo que hace? Como estoy al alcance de la palabra del Señor, me vuelvo a encaminar. Fíjate, Él lo hace todo. Termino diciéndote, no puedes cambiar lo que pasó. Lo que pasó ya pasó. Cualquiera que haya sido tu vida, tu situación, cómo estés ahora, no sé cómo está tu economía ahora, no puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes enderezar el rumbo ahora, hoy mismo, para no terminar como terminan muchos, una gran cantidad de gente. No puedes cambiar ya lo que pasó, pero puedes enderezar el rumbo ahora y darle gracias al Señor porque nos da otra oportunidad de que venga gente a su redil y comiences a vivir bajo sus leyes, bajo su autoridad y bajo su economía. Y te aseguro que no te vas a arrepentir. Sí, va a haber una inversión de tu tiempo, inclusive de tu economía, pero va a haber una cosecha abundante de todo. Que no te van a quedar manos para recogerla. Te lo digo maravillosamente, llamamos hermanita. Te lo digo maravilloso, te lo digo de corazón. La cosecha es maravillosa.
maravillosa. Ahora, yo no sé, cómo te dije, cómo estás tú. Quizás has pasado necesidades. Porque las pasa uno. Hay momentos, te dije, que pasan momentos de estrechez. Momentos de estrechez, donde inclusive tienes que ir donde un fulano ahí a empeñar algo que te dio tu tía, tu abuelita, tu pasado. O a prestar también. ¿Entiendes? Sí. O a prestar. Pero Dios no desea que nosotros vivamos de préstamo. Especialmente si vas a comenzar un hogar o vas a comenzar una relación. Integra en tu economía al Señor. Separa lo que le pertenece al Señor para llenar necesidades legítimas. Y va a llegar un momento, te vas a acordar de mí, que cuando vengas y tengas situaciones así, necesites ayudar a alguien, necesites sacar a alguien, necesites bendecir a alguien, ¿sí? Dios te va a dar, no solamente para tu sostén, sino que te va a dar para que ayudes también a otros. No importa dónde estés ahora, pero este es un momento precioso para comenzar con el Señor. Acuérdate de mí. Integrar al Señor y obedecerlo en todas sus áreas. Crecer, ¿oíste? Crecer, ¿ok? En el Señor. Él te va a dar sabiduría para no gastar tu dinero, así sean 100 pesos, 200 pesos, $300 a la semana, para que lo gastes y lo emplees sabiamente. Vas a pasar momentos de estrechez, pero todo eso es una escuela para que el Señor te lleve a la plenitud y a la abundancia. Le damos la gloria al Señor. Pónganse de pie que vamos a orar. Hubo una persona una vez que me dijo a mí que no te coja yo a ti dando nada en la iglesia. Digo, espérate un momento, que tú no tienes que ver con eso, porque yo no doy más porque no tengo. Cuando tenga más doy. Gloria al Señor. Oh, bueno, les traduzco lo que están escuchando lo que dijo una hermana aquí. Le dice que no te coja yo, le dijo uno de esos. Dándole a la iglesia algo. Que no es mentira, eso es, pues te lo juro por mi familia. Bueno, y le dijo la hermana, mira, no te metas con eso, porque no doy más porque no tengo más, pero el día que tenga más voy a dar más. Para las necesidades legítimas, acuérdate del ministerio, ¿ok? Así que mira, si estás ahí y tú has venido y te has puesto al alcance de la voz de Dios y en esta mañana tú dices, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque he escuchado algo y sé que eso que he escuchado es verdadero, Señor. Y tú estás ahí y dices, bueno, yo no he integrado al Señor en mi vida de manera plena, pero en esta mañana yo quiero entregarle mi vida y mi corazón, mis finanzas, mi caminar, mi presente y mi futuro. Yo quiero pedirle al Señor que venga y sea Él, con su Espíritu Santo, el que me guíe de ahora en adelante. Y si hay alguien aquí que ha tenido el mismo problema que tenía yo, quizás de tacañería, de desconfianza con Dios, en esta mañana también tú le dices al Señor, Señor, perdóname porque yo nunca había entendido esto antes, Señor. Te ruego también que me ayudes, Señor, ahora y cambies mi corazón para primero yo escuchar tu palabra, ser obediente, Señor, y después, Padre, que me ayudes también, Señor, y me ilumines, Padre, para saber manejar mis recursos, mi vida, mi dinero, Señor. Alguien que está ahí y le entrega su vida al Señor esta mañana, le dice, gracias, Señor, yo te entrego mi vida en esta mañana. Recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Solamente ahí donde estás tú puedes darle gracias al Señor y hacer esta oración y decirle, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón y quiero que venga y tomes control de toda mi vida en esta mañana. Te pido que me perdones por las veces que yo en el pasado he sido rebelde. Quiero que me limpies, me purifiques, Señor, me transformes y me hagas una nueva persona desde el día de hoy. Porque quiero seguirte y servirte con todo mi corazón. Padre, te doy gracias infinitas por haberme permitido escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana. Y dile ahí donde estás, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, aquí hay personas que han venido a escuchar tu palabra con el corazón abierto y de buena voluntad, mi Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, sea con estas personas, Señor,
con cada uno de tus hijas y tus hijos, Señor, ministrándoles y hablándoles cada día, que los pueda volver a tener aquí, Señor, en este momento precioso para compartir tu palabra, Señor, y que cada tiempo que nos reunamos aquí seamos edificados, fortalecidos y perfeccionados y establecidos, Señor, en tu economía y en el plan que tú tienes para con nosotros, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dale la gloria al Señor porque Él se la merece. Él es bueno. Nos despedimos de la transmisión invitándoles hasta nuestro próximo día, el día miércoles, y ahí tienen información si ustedes quieren mandar sus ofrendas y su contribución. Si llegaste tarde, puedes dejar tu ofrenda y tu contribución con el hermano que está ahí atrás. Que Dios me lo bendiga.